Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto poder compartir con usted este programa Gente Ve Opiniones. Soy Jacqueline Pérez. Vamos a estar acompañándole durante esta hora para abordar uno de los temas importantes de nuestro país, una de las grandes deudas. El problema que ahora vamos a abordar no es nada nuevo, viene de muchísimos años. Sin embargo, pues las autoridades actuales están haciendo mucho esfuerzo para ver de qué manera se sale adelante, de qué manera se le da una solución integral. Y vamos a hablar esta noche del impacto de los medios de comunicación en la inseguridad que tiene actualmente el país. Por eso hemos invitado a tres reconocidos panelistas y vamos a presentarlos a ustedes. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos y luego vamos a compartir las expresiones o las experiencias desde cada uno. Vamos a darle la bienvenida al director de Diario Colatino, el licenciado Francisco Valencia. Muy buenas noches, es un gusto que nos acompañe en los estudios de Canal Gente Ve. Buenas noches, Jacqueline, buenas noches, amiga y amigos televidentes y compañeros del panel, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Gracias también por hacer tiempo y estar acá en Gente Ve Opiniones a Leonel Herrera. Usted es también director ejecutivo de ARPAS. Bienvenido. Gracias, Jacqueline, por la invitación. Un saludo para toda la teleaudiencia de Gente Ve y un gusto estar con Francisco y a Raúl, que ya lo va a presentar. Por supuesto. Buenas noches y bienvenido también don Raúl Durán, director ejecutivo de ASISAM. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, como mencionábamos, pues vamos a abordar este papel tan importante que juegan en nuestro país los medios de comunicación en el tema de la inseguridad. Y vamos a conocer también qué piensan ustedes de esa apreciación sobre el tratamiento informativo que los medios de comunicación hacemos, porque como Canal Gente Ve también tenemos la manera de poder trasladarlo hacia la ciudadanía en relación al problema de la inseguridad que está viviendo el país. ¿Cuál es su apreciación, licenciado? Bueno, mire, gracias nuevamente. La verdad es que el tema de los medios y la violencia es un tema de siempre. El problema es que en algunos momentos como que toma un poco de auge y yo creo que esto ha sido así a partir de unas declaraciones muy atinadas que dio el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hace un par de semanas, en la que hizo una seria crítica a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación de derecha que indiscutiblemente tienen una agenda, tienen una estrategia en función de, por un lado, contribuir al miedo que ya por sí la inseguridad provoca en la ciudadanía, pero en la forma que manejan estos temas, el tema de la violencia, obviamente ese temor se incrementa y eso favorece a alguien y eso favorece a la derecha de este país y eso favorece al partido derecha Arena, favorece a una estrategia también de desestabilización de este gobierno, desestabilización de la institucionalidad del país. Y por supuesto, en el marco de esa estrategia también va la invisibilización de las acciones que el gobierno hace. Porque usted ve, por ejemplo, el recuento diario, hay televisoras, por ejemplo, que su primer bloque de noticias es, el número de noticias es igual a la cantidad de homicidios. Es decir, si hay 16 homicidios, hay 16 noticias distintas en el primer bloque de noticias. Y ni tan siquiera por medio contrastar o simular, no hay en esos 15 minutos una tan sola noticia, por ejemplo, que tenga que ver con las acciones que el gobierno hace, con las acciones de la policía, con las acciones de seguridad pública para contrarrestar eso. Es decir, da la impresión que este gobierno no hace nada, que la policía no hace nada y que, como dicen otros, inclusive en las redes sociales, se atreven a decir El Salvador, la criminalidad lo tiene de rodillas y eso es falso. ¿Que es un problema serio la inseguridad? Sí es un problema serio, pero que estemos de rodillas, no estemos de rodillas. Que todo El Salvador sea un escenario de homicidio, de cualquier delito, tampoco es cierto. Las autoridades inclusive han dicho una y otra vez, y esto los medios lo ocultan o no lo recuerdan o no lo retoman, que en El Salvador el 80% de los homicidios se cometen en 50 municipios y de esos 50 en los 25
que son los más delicados del país. Y justamente a eso iba, porque era una de las denuncias concretas que hacía el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, en una conferencia de prensa donde estaban presentes todos los medios de comunicación. Y él decía, ¿por qué se le da tanto énfasis a lo negativo y por qué las acciones buenas que se están haciendo como gobierno, por ejemplo, la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que está incluyendo a varios sectores de la sociedad, que está siendo inclusivo, no se da a conocer? Y es que este problema debe ser abordado desde diferentes sectores. Por ejemplo, no solo es algo que compete al gobierno, sino también a las iglesias, a las escuelas, a nosotros mismos como ciudadanos, ¿no, Leonel? Sí, mire, yo diría como valoración general de entrada que frente a problemas graves del país, y en particular frente a un problema tan delicado y tan complejo como es la violencia y la inseguridad, deberíamos de tener un auténtico sentido de unidad nacional para enfrentar estos problemas. En este sentido, todos los sectores, todas las instituciones, todos los actores de este país, gubernamentales, privados, de la sociedad civil, etcétera, debemos constantemente de estar evaluando, revisando si nuestra actuación está contribuyendo o no a resolver estos problemas. Es decir, es un punto de partida muy básico, muy elemental. Desde esta perspectiva, el gobierno debe evaluar y revisar si lo que está haciendo, si las políticas que está implementando, si las diferentes instituciones a las que les corresponde ver este problema, están actuando de manera certera frente al problema. La empresa privada debe revisar si también su actuación está siendo consecuente con la solución de este problema o si no. Las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las iglesias, etcétera, y los medios de comunicación, especialmente porque juegan un rol fundamental en la construcción de la percepción sobre los problemas del país. Entonces yo creo que debería ser un ejercicio natural que los medios de comunicación estén evaluando autocríticamente lo que están haciendo. Dicho esto, deberíamos de estar agradecidos con el presidente, al margen de si uno está de acuerdo o no con lo que el presidente dijo, deberíamos de estar de acuerdo con que el presidente provoque esta discusión, que las críticas del presidente ponen sobre la mesa un debate sobre este tema. Y yo creo que deberíamos de, en lugar de que algunos medios se pongan a la defensiva, se pongan hasta histéricos algunos frente a las críticas del presidente, más bien asumir una actitud autocrítica de revisar lo que se está haciendo, sobre todo si eso ya se ha hecho en el pasado. Ojalá más adelantito hablemos de de lo que hicieron antes y si antes fue posible, ¿por qué ahora no? ¿Verdad? Entonces yo creo que deberíamos de iniciar una discusión muy a fondo sobre dos cosas del rol de los medios. Uno, si el desempeño de los medios está siendo consecuente con los principios éticos elementales de informar con veracidad, de contrastar las fuentes, de hacer equilibrio informativo, etcétera. Y dos, revisar si esta actuación de los medios está contribuyendo a resolver el problema o si no. Si la cobertura, si los abordajes, si los enfoques están ayudando a resolver el problema o si están ayudando a empeorarlo, generando pánico en la gente, haciéndole publicidad gratis a los grupos criminales. Es decir, hay que hacer una revisión a fondo en este asunto y por eso yo creo que las críticas del presidente deben, en lugar de verse como un ataque, como una amenaza, como un llamado a la reflexión sobre este debate que es necesario sobre el rol de los medios en el abordaje de los problemas del país, especialmente la violencia y la inseguridad. Bueno, muy interesante ese punto que aborda, justamente porque hay que dejar muy en claro cuál es la importancia que los medios de comunicación deben tener en este tema tan delicado y además, si se están haciendo las cosas mal, cuáles son esos cambios que deben implementarse para, en lugar de generar pánico, contribuir a generar paz en este país. Don Raúl. Bueno,
un hecho objetivo que el fenómeno de la violencia está presente en el país desde décadas. Y dentro de ese fenómeno de la violencia pasamos por una violencia que se destacó por la vía militar, como fue la guerra. Ahora se destaca en todas las formas de violencia existentes en la sociedad el fenómeno de la delincuencia, las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado, que son los que se destacan en la violencia actual en el país. Entonces sí existe un hecho objetivo, pero existen fenómenos subjetivos a partir de cómo se trabaja la noticia. Ciertamente hay determinados medios de comunicación cuyos dueños son empresarios vinculados a la derecha, muy cercanos al partido Arena, que claramente tienen un interés político. Ellos son opositores políticos de este gobierno. Abiertamente han mantenido una agenda, como decía Francisco, a lo largo de las gestiones del presidente Funes y actualmente con el presidente Sánchez Serén. Tienen una agenda política en hacer ver mal el ejercicio de estos gobiernos. Y un punto de apoyo de ellos ha sido precisamente el fenómeno de la violencia y las muertes. Por eso no es casual que lleven un récord de las muertes que se están dando. Destacan la noticia de las muertes, porque quieren hacer ver que el gobierno, el fenómeno de la violencia de este tipo, es incapaz de detenerlo. Y ciertamente este gobierno sí ha hecho cosas positivas en torno a cómo ir afrontando la problemática, porque no es una problemática sencilla, decíamos, ya tiene varias décadas, y entre las que está implementando, indudablemente es un enfoque más integral, factores de carácter económico, social, político, que se tienen que vincular a este fenómeno, lo de la prevención. Entonces ha creado el Consejo con una idea de incorporar a más población, a entrar en un problema que es de carácter nacional y no es de resolución rápida. Y esto va a llevar bastante tiempo, porque es un fenómeno bien incrustado en la sociedad nuestra. Entonces, en ese sentido, siento que lo que el gobierno está haciendo lo está tomando en serio. O sea que ciertamente es una percepción del fenómeno de la violencia complejo como es, y las soluciones tienen que ser complejas, no simples. Dedicarse nada más a la mano dura, a la super mano dura, ciertamente tiene que llevar el componente represivo, pero está el componente de rehabilitación, el componente de la prevención, verlo nada más como un fenómeno coyuntural, sino que un problema vinculado al aspecto estructural, y la violencia en términos generales también es un fenómeno cultural, en el sentido que sean patrones de conducta que se han arraigado mucho en la población nuestra. Y las articulaciones que tienen los distintos fenómenos de la violencia aquí. Este tipo de violencia tiene relación con el maltrato infantil, familiar, porque cuando uno mira el perfil de los jóvenes en pandillas, han sido objeto de constantes maltratos. Entonces, todas las violencias interactúan, todas las violencias inciden entre sí. Entonces, para entrar al fenómeno de la violencia, en este caso la violencia delincuencial, también deben contemplarse fenómenos de ese tipo, una visión más compleja de la realidad, para afrontarla complejamente, no un fenómeno sencillo y tratarlo sencillamente. Ahora, detengámonos en este punto y a partir de lo que ustedes han mencionado, así muy concretamente, ¿qué cambios deberíamos hacer todos los medios de comunicación para cambiar esa manera de dar a conocer la noticia y contribuir a generar paz, a generarle confianza a la población de que las autoridades están haciendo su parte y que la ciudadanía y todos los sectores también debemos sumarnos a ese esfuerzo? Mire, sencillo. Leonel decía al principio que en primer lugar tiene que ver con una cuestión ética. Todos los que dirigen medios, todos los que hacen periodismo en los medios, hemos pasado por la universidad. Y un elemento fundamental que nos enseñan en la universidad es el factor importantísimo que tiene la ética en el tratamiento noticioso. Si nosotros tratamos éticamente el tema de la violencia, seguramente que le vamos a servir sin ocultar, porque a veces creen que cuando vienen estas críticas lo que se quiere es que se oculte la noticia. Y no se trata de ocultarla, sino que de presentarla tal como es.
Raúl decía la parte objetiva. En efecto, es que la inseguridad existe como tal. El problema es que cuando la magnificamos, ahí le metemos el elemento subjetivo y allí contribuimos a crear una percepción distinta de la realidad. O sea, va más allá de la realidad la percepción. Entonces, eso es antiético. Entonces, si queremos ser éticos, si queremos ser profesionales en el periodismo, en primer lugar, digamos eso. Pero no digamos, por ejemplo, que El Salvador está de rodillas ante la delincuencia. Ha habido titulares así en los periódicos matutinos más de alguna vez, que El Salvador está de rodillas. Eso no es verdad. En este país, de los 262 municipios, ya dije antes, en 50 de ellos hay problemas serios. Y de esos 50, en 25 municipios es donde hay problemas más serios. Y fíjese una cuestión, San Salvador es uno de esos 25, pero dígame usted, ¿es cierto que en San Salvador, en cada esquina, en cada centímetro, hay problemas de extorsión, hay problemas de homicidios? No, no los hay. Usted pasa por aquí frente a su canal, usted sale tranquila y no pasa nada. Y va por otro lugar y no pasa nada. Pero si usted lo lee, a partir de la noticia da la impresión que San Salvador está tomada por las pandillas, por ejemplo. Y eso no es verdad. San Salvador está tomado por el crimen organizado. Eso no es cierto. Hay lugares, sí, focalizados y se sabe dónde están, donde sí hay problemas de pandillas, hay problemas de venta de drogas, hay problemas de otras actividades del crimen organizado. Pero la policía lo golpea, por ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan a los policías que mataron ahí por los juzgados. Bueno, la noticia de los dos policías, ¿cuál fue la noticia de los dos policías que asesinaron ahí? Las cosas que escribía de forma crítica uno de ellos en el Twitter o en el Facebook. Pero, por ejemplo, dígame usted si han sacado la noticia de que el que iba manejando el vehículo ya lo capturó la policía. Dígame si se ha publicado en esos periódicos o en la televisión que el servicio de inteligencia de la policía ha sido tan efectivo que no solo tiene al motorista, sino que ya tiene toda la estructura. Claro, solo es cuestión de que los encuentren y los capturen. Pero hay eficiencia en ese sentido en la policía, pero eso no se destaca. Claro, cuando no se destaca, la ciudadanía que no sabe de esa noticia se queda solo con la parte delictiva o con la parte que hacen los malos en este país, por ejemplo. Interesante este tema de la inseguridad y los medios de comunicación en nuestro país. Y ya en el corte anterior decía Leonel sobre esto que surgió en el gobierno del expresidente Saca, sobre lo de Medios Unidos, sobre Me1, ¿verdad? Donde el punto ahí era un colectivo de directores para ver de qué manera se abordaba de una forma diferente este tema de la violencia. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la vigencia actual de ese colectivo? Bueno, yo no sé, quizás a lo mejor Francisco Valencia puede comentar más de eso porque incluso creo que participó. Formaba parte. Yo lo que diría es que la pregunta es si en aquel momento los principales medios de comunicación pudieron revisar el trabajo que estaban haciendo en la cobertura de la violencia y la inseguridad. Estamos hablando de 2006, ¿verdad, Francisco? 2006 en el gobierno del expresidente Saca, el último gobierno de Arena. Entonces, si en aquel momento fue posible que los medios revisaran lo que estaban haciendo y acordaran hacer un abordaje más objetivo del problema de la violencia y elaboraron un decálogo, ¿verdad?, de principios que no iban a hacer apología del delito, que iban a tratar con respeto a las víctimas de la violencia, que no iban a publicar de manera amarillista las informaciones, que no iban... Bueno, es una lista de 11 puntos. Y entonces, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora más bien se molestan con una crítica que se plantea desde el gobierno? Si el espíritu fuera el mismo, la reacción de los medios habría sido, bueno, vamos nuevamente a reactivar este esfuerzo de autorregulación, de autocrítica de lo que estamos haciendo. Uno encuentra ya que fácilmente la respuesta, ¿verdad? En aquel momento creo yo que se trataba de ayudarle al gobierno de turno a no proyectar tanto
en la percepción pública el problema de la violencia, y ahora, por el contrario, se trata de perjudicar a un gobierno que no es del gusto de estos medios de comunicación, exacerbando, sobredimensionando el problema de la violencia y la inseguridad. Entonces yo creo que ahí hay algo perverso, o sea, no se vale hacer eso si queremos como país resolver el problema de la violencia y la inseguridad. Entonces yo creo que la pregunta, ¿verdad?, es esa. Bueno, si en aquel momento se pudo hacer, ¿por qué ahora no se podría retomar un ejercicio de este tipo? Teniendo como punto de partida para la reflexión las dos cosas que yo mencionaba, ¿verdad? Revisar si el desempeño de los medios se corresponde con los principios elementales de la ética periodística, de la ética de los medios de comunicación, y si estos abordajes, estos enfoques están contribuyendo a resolver el problema o si no. Sobre su pregunta de qué es lo que deberían de cambiar los medios, yo en el mismo sentido de la reflexión que estoy planteando es que primero la información que los medios presentan debe ser una información completa. El problema no es que informen sobre los hechos de violencia. El problema es que solo se informa sobre los actos violentos, pero no se informa sobre otros hechos. Por ejemplo, la respuesta gubernamental, como ejemplificaba Francisco con el caso del ataque a los custodios en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Entonces, no presentar los esfuerzos de la sociedad civil. Para mí es inexplicable cómo los medios, no inexplicable, sino que es criticable cómo algunos medios tratan de invisibilizar un esfuerzo tan importante como el del Consejo de Seguridad. Es la primera vez que hay un espacio con toda la representatividad y con toda la disposición de los diversos sectores de aportar lo que le corresponde a cada quien para resolver el problema. En el Consejo de Seguridad están representadas las iglesias, la academia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, los organismos de cooperación, el gobierno, los demás poderes del Estado, los partidos políticos. Entonces es un esfuerzo, ¿verdad?, que debe destacarse no solo por eso, por la representatividad, sino también por los resultados que ya tiene. Se elaboró un plan que se llama El Salvador Seguro, que tiene más de 100 medidas, muchas de las cuales ya se están implementando, proyectos de ley como leyes como la antiextorsiones que se aprobó y otras medidas que se están implementando son parte de ese plan. Entonces, el no visibilizar esos esfuerzos, para mí, y únicamente destacar los hechos de violencia, es no dar la información completa. Y la otra característica que debe tener esta información es que debe ser presentada de manera objetiva, es decir, presentar los hechos tal como son, ¿verdad? Sin sobredimensionarlos, sin tratarlos con amarillismo. Yo creo que los medios deben de revisar ese tipo de coberturas que se están haciendo. Hay, como decía Francisco, titulares que proyectan realidades que no son, ¿verdad?, que generalizan cosas, ¿no? Es patético. La vez pasada yo veía en un periódico digital que decía Cuscatancingo asediado por las maras. Es decir, Cuscatancingo asediados por las maras querría decir que las maras tienen tomado Cuscatancingo o que tienen rodeado Cuscatancingo, ¿verdad? Y decir, como que están en una guerra, cuando en una guerra un pueblo, digamos, está tomado, asediado. Entonces, pero luego al revisar la noticia uno veía que se dio un enfrentamiento de pandilleros con policía y habían muerto 2 pandilleros. Entonces, un titular que no se correspondía. Entonces, yo creo que ese tipo de informaciones los medios de comunicación deben de revisarlos y aquí hay principios éticos que hay que respetar y los medios de comunicación deben de hacerlo. Yo creo que aquí también la sociedad civil, la audiencia, la población tiene un rol importante que jugar. Yo creo que debe exigirle a los medios como consumidores de información o como derechohabientes de la información a que le den una información transparente, objetiva. Yo creo que algo apegado a la realidad. Exactamente. Ahora, a partir del ejemplo que usted pone, de ese titular que no era coherente con el desarrollo de la noticia, los impactos negativos que esto también puede generar en la población. Bueno, uno de los impactos que provoca el miedo.
La población anda en constante miedo en este país, un grado de incertidumbre al salir de sus casas. Entonces, limitaciones a las familias y las personas para moverse en el espacio. Ustedes recordarán, por ejemplo, la infancia nuestra, tuvimos muchos más espacios por los cuales nos movíamos. El espacio era más público, era más amplio. Ahora los espacios se reducen. Los niños conviven en lugares estrechos. Y lo que está de fondo es el miedo de la población. Entonces el miedo se ha utilizado constantemente, no solo en este país, sino en otros lugares, también como un recurso político para orientar conductas de grandes sectores de población. Y en ese sentido tiene ese significado, si se mira desde esa perspectiva. Pero también provoca otros efectos que son nocivos. Uno, precisamente, alentar a los que cometen este tipo de hechos, al ver sus noticias, resonancia, tiene un impacto, no solamente también para ellos, como una cuestión de resonancia de lo que han hecho, pero también provoca elementos como de reacción de venganza, en este caso refiriéndome también a los asesinatos de policías que están haciendo los pandilleros, provoca también en el cuerpo policial o en el ejército mismo una cuestión de alentar hacia la venganza, o sea, alientan en otro sentido a una reacción violenta. Entonces, en ese sentido, siento que habría que tener cuidado con las medidas que está haciendo el gobierno, particularmente con los batallones de reacción inmediata, porque es un sector militar no entrenado para convivir con la población civil. Entonces, en ese sentido, tiene que haber mucho cuidado con el maltrato a otros jóvenes que por estar en áreas estigmatizadas, que han sido con mucha presencia de las pandillas, creen que todo lo que está en ese territorio son pandilleros. En todo ese sentido, el maltrato policial o del ejército puede provocar una reacción negativa con respecto a los jóvenes, que los jóvenes podrían, por resentimiento, acercarse a las pandillas como una medida de protección con respecto a los... Entonces, en ese sentido, si se van a tomar esas medidas, tiene que haber un fuerte convencimiento a los que van a trabajar en eso, la cuestión de los derechos humanos, que tienen que respetar los derechos humanos con respecto cuando detengan a alguien. Entonces, en ese sentido, tiene que tener mucho tacto en la formación y el escogitamiento de estas personas que van a utilizar en estos batallones. Ok, bueno, licenciado Valencia, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad ha hecho constantes llamados a todos los medios de comunicación. Hay algunos que no se quieren unir, a pesar de eso, y hay otros que sí se han unido. Háblenos un poquito acerca de eso. Antes de contestar eso, que creo yo que es muy importante, obviamente, quisiera referirme a lo que recordaba Leonel sobre los medios unidos. Y es que en efecto, desde la segunda mitad del 2006, varios directores nos reunimos y luego de esas reuniones salieron dos cosas. En primer lugar, una especie de agrupación de medios que se llamó Medios Unidos por la Paz. El acrónimo era MEUNO. Y dos, que se sacó, como decía Leo, un decálogo más uno, le llamamos nosotros, es decir, 11 principios. Y fíjese que el titular que encabezaba esos 11 principios decía de la siguiente forma: medios por una cultura de paz. Imagínese usted, por una cultura. O sea, ya no se trata simplemente de ver un tema como la violencia o la delincuencia, etcétera, sino que cultura de paz. Y es que el tema también, el compromiso que los medios adquirimos en 1992 tras la firma del acuerdo de paz era también trabajar en función de la cultura de paz. Bueno, hasta en el 2006 se retoma eso y por eso el encabezado ese, decir que en ese momento a los medios nos comprometió a algo más del tratamiento del tema de la violencia. Y luego el encabezado por el tema específico decía así: los medios de comunicación del país, conscientes de que la situación de violencia que envuelve a la sociedad salvadoreña requiere de mayores esfuerzos para lograr mejores niveles de sana convivencia, acuerda normar su entrega informativa relativa a la violencia en los siguientes puntos. Y venía la enumeración de 11 puntos, de los cuales ya Leonel mencionó uno, que tiene que ver obviamente con un tratamiento más serio, más profesional. Recuerdo que en las discusiones se hablaba mucho
del daño que se le hace a la salud mental, que es uno de los efectos también, no solo el medio, sino que trastorna, que causa otros trastornos también, porque afecta directamente a la salud mental. El pánico, por supuesto. Entonces veíamos todo eso y se comenzó a trabajar. Y entonces se acordó, por ejemplo, que en las portadas, nunca en las portadas ni en las primeras páginas, ni notas de homicidio, ni fotos de homicidio. Bueno, las fotos de homicidio se anularon según estos principios, no debían sacarse. Es más, siempre los medios de comunicación tenían que solicitar información a la policía, a ver cómo estaba la realidad. Contrastar la información. Se cerró y además la exactitud, es decir, por ejemplo, en el caso de los titulares en algunos periódicos digitales de los soldados de la naval, decía, atacan la naval. Hombre, si alguien dice atacan la naval, inmediatamente uno dice, mire, un ejército de mareros, ¿verdad? Atacaron la naval, y entonces uno se imagina bazooka, fusilería, ¿y qué había pasado ahí? Que los soldaditos que recién habían salido de la naval, en efecto, habían salido de la naval, que estaban esperando el autobús, a esos atacaron. Hombre, un periodismo serio, si se atienen a los principios del decálogo más uno de M1, era decir que sujetos aparentemente de pandillas asesinaron a dos soldados que estaban de alta en la naval, que es una cosa diferente. Pero cuando dice atacan la naval, imagínense las mamás de todos los soldados que están allí en la naval, si hubieran leído esa noticia, hombre, yo les aseguro que toda esa gente hubiera venido corriendo allí a Ciudad Delgado a ver cómo estaban sus hijos. O sea, por irresponsable, pues de eso hablaba el decálogo más uno de M1, no tratar ese tipo de noticias de forma exagerada, ni con el afán de causarle temor a la ciudadanía, ni mucho menos vender a partir de una mentira, porque ojo, ahí tiene que ver con la mentira. Y sobre la participación de los medios en el Consejo de Seguridad, yo sí quiero decirle que es lamentable que muchos medios no participen. Y luego dicen que ignoran lo que se hace en el Consejo de Seguridad. Y luego critican lo que se hace en el Consejo de Seguridad porque dice que se desconoce o el Consejo de Seguridad no informa. Pero es que ahí hay espacio para ellos. Yo recuerdo que en la primera reunión, cuando convocó el presidente, ahí estaba Boris Ezersky, ahí estaba el dueño del Mundo. O sea, no llegaron los directores, sino que llegaron los dueños. Posteriormente mandaron a algunos jefes o mandos medios y de repente desaparecieron. Queremos conocer de viva voz cómo está la situación del amparo que han presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la concesión de las frecuencias. Leonel. Bueno, ese es otro tema al que se refirió el presidente de la República en la misma intervención. En la misma conferencia de donde prensa, también criticó el abordaje que algunos medios de comunicación hacen de la violencia y la inseguridad. Efectivamente, el presidente se refirió a dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones que están, una desde hace casi 3 años y la otra desde hace casi 2, contra la ley de telecomunicaciones en la Sala de lo Constitucional. Estas demandas lo que buscan es que a través de una sentencia de la Sala se pueda propiciar en la Asamblea Legislativa un proceso de reforma al marco normativo de las comunicaciones a fin de modernizarlo, de actualizarlo, de ponerlo a tono con las nuevas realidades tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones, de adaptarlo a los principios constitucionales, de adaptarlo a los estándares que en materia de libertad de expresión y medios se están planteando desde organismos internacionales como la UNESCO, como la Relatoría de Libertad de Expresión, que apuntan todos a que los países deben de construir esquemas mediáticos más plurales, más diversos, más democráticos, más transparentes, más objetivos, para, digamos, que también la democracia llegue a las comunicaciones, porque la democracia tiene este componente deliberativo que consiste en que todos y todas
tengamos posibilidades de participar en el debate público, en la construcción de lo público, y no solo quienes tienen el privilegio, digamos, del acceso a medios de comunicación. El presidente lo planteó muy claramente y nosotros esperamos que la Sala de lo Constitucional cumpla con su función constitucional de resolver. Fíjese que hace un año la Sala se comprometió a resolver las demandas en un tiempo de no más de 30 días, de un mes. El 16 de mayo del año pasado, el magistrado Florentín Meléndez de la Sala dijo frente a los medios de comunicación, en el marco de la implementación de una medida cautelar que mandó a suspender temporalmente todas las concesiones, que la Sala se autoimponía a partir de ese momento un plazo no mayor de 30 días, de un mes para resolver, ¿no? Bueno, pues ya lleva 11 meses, ¿verdad? Y se está esperando ya todavía lleva una 11 meses, respuesta. por eso es que nosotros estamos preparando. Es que no es político electoral. Entonces, nosotros por eso estamos preparando, y aprovecho para anunciar y para invitar a toda la población, para el 18 de mayo estamos organizando una fuerte concentración en la Corte Suprema de Justicia, porque se cumple un año de que la Sala se comprometiera a resolver, se cumple un año de que fue implementada la medida cautelar. Entonces el 18 de mayo, que es lunes, vamos a estar ahí exigiendo a los magistrados que resuelvan, porque los tiempos se acortan, y el presidente lo mencionó. El presidente mencionó que en el 2017 se renuevan todas las concesiones. Entonces es necesario que la Sala diga si se van a renovar automáticamente o si van a haber nuevos procesos de adjudicación, porque la renovación automática es uno de los aspectos que nosotros tenemos cuestionados en la demanda de inconstitucionalidad. Y el otro hecho que viene también es la digitalización de la televisión en el año 2018. Entonces los tiempos se nos han acortado. Es necesario que la Sala resuelva para iniciar una discusión en este país y trabajar en las reformas que hay que hacer de cara a esos dos acontecimientos. Y justamente el presidente también lo mencionaba, no hay que dejarlo todo a última hora, sino que estamos a tiempo todavía para poder hacer eso ahora. Sí, si no nos va a pasar lo mismo que pasó con las elecciones. Que La Sala generó un tremendo problema, correcto, resolviendo lo del voto cruzado a última hora. Entonces que no vaya a venir la Sala, que no vaya a venir la Sala diciendo que hay que hacer un nuevo mecanismo de renovación de concesiones hasta noviembre del 2017, cuando ya eso se haga, ¿verdad? Ahora, tenemos otro punto también, y es que entiendo que hay algunas iniciativas en la Asamblea Legislativa. Quisiera conocer cómo están hasta este momento esas iniciativas acerca de las radios comunitarias y también del reconocimiento legal, don Raúl. Bueno, se han metido dos iniciativas de ley, una que presentamos nosotros, que va referida a los medios de comunicación comunitarios. Una ley una propuesta de ley que se metió, que dieron muestra de que se iba a mover, pero según parece luego quedó engavetada. Y la otra ley, la que presentó el gobierno en el periodo de Funes, que es la de los medios públicos. Ambas leyes han quedado, estancadas, y solamente tenemos una ley general de telecomunicaciones obsoleta, que es precisamente la que le estamos poniendo algunas reformas, pero realmente se necesita renovar crear una nueva ley de telecomunicaciones por todos los cambios que han venido dando en la sociedad y los medios tecnológicos. Entonces las leyes en particular que ustedes mencionan eran unas para democratizar un poco más los medios, dado que la ley nada más está para los medios de comunicación privados, no existe en este país los públicos ni los comunitarios, aunque existan de hecho en la vida práctica, pues no tienen un sustento legal que las ampare. Entonces, en ese sentido, la democratización de los medios aquí en El Salvador, estamos muy lejos de verlas realmente realizadas. Bueno, ya prácticamente estamos en los últimos minutos y, licenciado Valencia, queremos conocer un análisis sobre este punto en específico de la democratización, de las frecuencias también, cómo están en este momento. Bueno, está claro, yo creo que la ciudadanía debe tenerlo claro, que el tema de las comunicaciones y la democracia son importantes. Aquí, por ejemplo, a raíz del tema del Canal 11, no sé si ustedes lo recuerdan, los otros medios comenzaron toda una campaña
prácticamente como que había una amenaza a la libertad de expresión, como que había una amenaza a los medios de comunicación, y lo que realmente está pasando, incluyendo los dos anteproyectos de ley que ya mencionó Raúl, las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo que buscan es, en última instancia, construir desde el derecho la democratización de los medios de comunicación, en tanto que entre más democrática es la comunicación, más desarrollo o más pronto se logra el desarrollo de los pueblos. Y es una cuestión que no es nueva. Yo estuve en un evento hace aproximadamente un año y escarbé en una documentación y no me encontré porque ya lo tenía, pero quise sacarlo a la luz porque este tema de la democratización de los medios es una preocupación de las Naciones Unidas desde 1979. Desde aquella época ya se miraba que la concentración en pocas manos, el famoso informe McBride, y el informe McBride, una de las conclusiones eran las siguientes: miren, es necesario democratizar las comunicaciones, que si no se democratizan las comunicaciones, el desarrollo de los pueblos no va a llegar. Y eso es un factor importante. Yo creo que hoy, que se acercan dos escenarios, como ya explicaron mis compañeros que son expertos en esos temas, uno es el tema de la digitalización y el otro el tema de las frecuencias, yo creo que es un momento propicio para generar ese debate con dos intenciones muy claras. Uno, la democratización de las comunicaciones, y dos, llevarle más democracia a este país. Que sin duda la está esperando y desde hace muchísimo tiempo. Esperamos que llegue pronto también. Bueno, gracias por habernos acompañado en este programa Gente Ve Opiniones. Gracias, licenciado. Gracias, Jacqueline, Leonel, Raúl, y usted, amiga y amigo televidente. Muchas gracias, Leonel. Gracias, Jacqueline, y a todo el equipo que hace posible este programa y todo el esfuerzo informativo del canal. Y un placer estar con Francisco y Raúl. Y un saludo para toda la gente. Buenas noches. Buenas noches también, don Raúl Durán. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Muy un gusto estar con ustedes y a la audiencia por permitir que entráramos a su casa. Sin duda, un saludo a usted también, que está pendiente todos los días de este programa Gente Ve Opiniones. Hasta aquí llegamos con este programa. Continúe con la programación de Canal Gente Ve. A continuación, noticias Gente Ve, edición estelar. Buenas noches.